Cada día hay nuevos desafíos que enfrentar. ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? ¿Qué dirección seguir? Son retos del diario vivir. Si quieres dar en el blanco y terminar el día en victoria, necesitas escuchar la voz de Dios. Aprendamos en este día junto al equipo de Vida Visión Radio a escuchar la voz de Dios y así tomar las mejores decisiones. Bienvenidos a nuestro editorial de hoy. Y tengan todos muy buenos días, cuando son las 8:03 de la mañana, hora de Venezuela, y estamos transmitiendo de los estudios de Vida Visión Radio. Saludamos a nuestra audiencia que nos sigue a través del Facebook Live en directo. Bienvenidos una vez más a nuestro editorial BBR, los 89.7 del dial desde Maracay, Estado Aragua, Venezuela. Les saludamos a los que nos siguen a través de nuestra señal también abierta en Maracay, Turmero, Cagua, San Francisco de Asís. Saludamos a la gente de San Juan de los Morros, donde también entra nuestra señal, las diferentes parroquias aquí de la ciudad de Maracay y hasta donde se extiende nuestra señal, Guacara y otros sectores. A todos tengan una feliz mañana. También a quienes nos están siguiendo en Bogotá, tenemos audiencia en Bogotá, en Chile, en Perú, también en Medellín, y en diferentes ciudades a nivel global. Qué bueno que el internet nos permite estar interconectados. Y más allá de la información, lo importante es para qué nos conectamos. Y hoy en nuestro editorial en Vida Visión estamos compartiendo en esta mesa redonda como cada día, con el ánimo de que podamos juntos discernir, escuchar y aprender para poder aplicar lo que Dios nos quiere decir, porque Dios habla y escuchar su voz es un privilegio. Hoy está con nosotros en los controles Abraham Moreno y estaremos en esta primera ronda Luis Rodríguez, parte de nuestro equipo de Vida Visión, también Josías Sánchez, parte de los creativos del equipo de BBR, y quien les habla, su amigo y hermano, el pastor Diego Ortiz. Este espacio nació con el deseo de que aprendamos juntos a escuchar la voz de Dios y podamos tomar las mejores decisiones. Vida Visión Radio, ese es su nombre, tiene que ver con una visión para vivir. Y hay muchas formas de vivir, pero le animamos a vivir escuchando la voz de Dios. Le animamos a vivir de una manera asertiva. Y para eso Dios nos dejó su palabra como una guía. Y bien dijo Jesucristo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y también dijo: es necesario que yo me vaya, le digo a sus discípulos, para que pueda venir el Consolador. Y hablaba del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es aquel que nos guía a toda verdad. ¿Y cómo nos guía Dios? Nos guía a través de su palabra. Nos habla de muchas formas. Nos habla a través de lo que observamos, nos habla a través de sueños, nos habla a través de visiones, nos habla a través de otras personas, nos habla a veces cuando leemos alguna literatura y el Señor toma de allí para hablarnos a nuestra vida, pero siempre estará fundamentado en sus dichos, en su palabra, porque su palabra reúne su naturaleza y su voluntad. Y sobre ella fundamentamos o hemos de fundamentar nuestras decisiones. Eso será una garantía de que tomaremos las mejores y las más sabias decisiones. Así que en este preámbulo de esta mañana, hoy en nuestra editorial, cuando son las 8:06, pues queremos comenzar este tiempo de compartir. Nuestra dinámica al aire es, cada uno queremos compartirte nuestra experiencia en buscar a Dios. El que podamos entender que esto es espontáneo, natural, no es lejano. Dios es accesible. Tan solo espera porque tú le des lugar. Por eso, háblanos, Luis, esta mañana, Luis Rodríguez, acerca de esa experiencia de este día en buscar la voz de Dios. ¿Qué te está diciendo el Señor esta mañana, Luis, que puedes compartirnos? Muy buenos días a toda la audiencia, todas las personas que nos sintonizan por la 89.7 FM y que nos pueden ver por Vida Visión Radio, Facebook Live. Esta mañana le damos gracias a Dios. Buenos días para todas las personas que nos encontramos acá, todos mis hermanos, pastor. El Señor me da una palabra y en medio de meditar
y tener quietud, porque es necesario que estemos a veces en quietud para poder escuchar la voz de Dios. Porque Porque estamos ocupados, ¿verdad? Que sí. no escuchamos, porque no es que yo no nos esté hablando, sino que estamos tan ocupados, hay tanto ruido como en la radio, ¿verdad? Hay interferencia. Sí. Y porque llega un momento donde uno debe hacer una introspección, o sea, debemos como mirar hacia adentro, sí, de ver muy importante. qué es lo que estamos haciendo y cuál es la motivación. Entonces, el Señor me da una palabra porque ayer me enteré de unas noticias. Sabemos que para nadie es un secreto, ¿verdad? Todo lo que ocurre alrededor. Y wow, yo decía, increíble. El justo vivirá por fe. Entonces el Señor me da una palabra porque me estaba un poco preocupado. Es normal que nos preocupemos porque somos seres humanos. Pero tenía paz, pues, porque sabía que el Señor tiene todo el control. Dice Job, el libro de Job, sí. Un personaje bíblico del cual citó Jesús, aunque algunos han considerado que es un cuento, un libro inventado, un libro, una fábula, pero es un libro que tiene fundamentación bíblica, el libro de Job. Sí, y entonces el Señor me da la palabra en Job 5:21, me dio el versículo 21, el 22 y el 24, ¿verdad? Dice la palabra, esta es una traducción un poco actual. Dice, lo tengo por acá. Job 5:21. Cuando alguien te maldiga, no tendrás por qué tener miedo. Esa maldición no se cumplirá. Te reirás del hambre y de las calamidades, y no tendrás por qué temer a los animales salvajes. Y el 24 dice, en tu casa vivirás tranquilo, y cuando cuentes tu ganado no te faltará un solo animal. Me llama la atención porque yo le pedía respuestas al Señor con referente a algunas cosas, y yo decía, pero ¿por qué nos tenemos que preocupar si Dios creó los cielos, la tierra, creó los mares y dice que en su mano cabe todo el agua que existe en este planeta? Yo decía, Él puede hacer mucho más de lo que podemos pensar o imaginar. Y escribía esta madrugada, ¿por qué amargarnos? Y hoy pensaba, ¿por qué preocuparnos tanto? ¿Por qué preocuparnos tanto? No dejamos al Señor hacer su trabajo. Ni la maldición, ni que te puedan criticar, ni que te puedan hablar mal de ti o puedan resaltar tus errores. No es el final del propósito. O las circunstancias no podrán acabarnos o no podrán acabar con tu vida. Si le buscamos, tenemos tranquilidad. Lo que dice el versículo 24, que viviremos en nuestras casas tranquilos. Contaremos nuestro ganado y no faltará uno solo. Pero también el 21 me llama la atención porque normalmente maldecir, como dice el versículo aquí, es hablar mal. Ya todos sabemos, tal vez ofender, es tal vez cuestionar a una persona. Y no hablo solamente en el ámbito cristiano, sino que muchas veces el día a día hace que las personas se vuelvan muy negativas. Que si no se consigue esto, que si hay una escasez. No, pensemos en lo que realmente tenemos en nuestras manos, lo que podemos hacer, lo que hablábamos ayer. Entonces el Señor me daba esta palabra y yo decía, increíble, porque es una respuesta de Dios. Es una respuesta de Dios a todas las inquietudes que normalmente, y hace tiempo imaginaba cómo sería si Dios tuviese teléfono, si tuviese un chat. Y yo decía, wow, sería el número con más mensajes en el mundo, pienso yo. Sería si el Señor tuviese un chat, no sé, un teléfono. Yo creo que lo tiene. Sí, entonces yo decía, bueno, literalmente, pues. Lo tiene. Y yo decía dentro de mí, es increíble, pero este es nuestro chat con Dios, que es la palabra. Tremendo, qué importante reflexión. Se nos hace difícil pensarlo, pero Dios está atento a cada una de nuestras acciones. Nada les oculto. Ayer
meditábamos en eso, ¿no? Y Job es un personaje bíblico, a través del cual hoy nos está compartiendo Luis su experiencia de escuchar a Dios. Es un personaje bíblico que pasó por calamidades, pero en medio de las calamidades también buscó a Dios. Y al final de ese libro de Job dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y lo que él estaba diciendo es: veo tu respuesta, veo que haber esperado en ti no fue en vano, veo cuán real eres, ¿no? Y qué valiosa esta palabra que nos traes hoy, Luis, que Dios está hablando a tu vida, ¿no? Job nos dice: en el hambre te salvará de la muerte. Amén. Hablando Dios, ¿verdad? Sí. Que en tiempos de aflicción a veces nosotros huimos. Eso me hace recordar cuando Isaac, que era hijo de Abraham, dice que en el libro de Génesis, él estaba huyendo a otro país, ¿no? Sí. Estaba huyendo, iba a ir a Egipto. En aquel tiempo en Egipto había provisión y muchas naciones en tiempos de crisis iban a Egipto. Hoy en día hemos visto cómo la gente, ante esta cuarentena, ¿verdad? Muchos, en el caso de Venezuela, pues habían ido a buscar a otros lugares provisión, pero Dios le salió al encuentro a Isaac cuando había hambre en su ciudad donde él vivía, que era en Gerar, cuando no había provisión. Dios le salió al encuentro y le habló. Hoy posiblemente Dios está hablando, ¿no? Claro que sí. Y Dios le habló a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, y le recordó quién era. Le recordó: tú eres hijo de Abraham. Le recordó: tú tienes una promesa, hay un pacto que te resguarda. Y Dios lo motivó a que obedeciera su voz. Y yo creo que Dios nos quiere hablar hoy, Amén. como cada día, pero hoy Así creo que es. Dios nos está hablando para decirnos: del hambre te salvará el Señor. Amén. Dios te salvará de la muerte. Hoy sé que hay mucha desesperación. Subió el dólar. Sí. Wow, se han escuchado algunos conatos de asaltos a centros comerciales, a lugares, ¿verdad? A saqueos. Y hay que tener calma. entendemos que no sabemos cómo vamos a reaccionar, los recursos no nos alcanzan, pero qué poderoso cuando podemos ir a la palabra y que Dios nos pueda hablar en medio de las circunstancias. Amén. Isaac escuchó, citando a otro personaje bíblico, ¿no? Sí. A Luis. Y dice que Isaac se quedó en la ciudad donde estaba, no se movió, y los recursos que tenía los invirtió ahí. Dice que sembró su semilla, y entonces dice que antes de que terminara el año, Dios lo prosperó. ¿Y de qué forma? Y lo hizo un hombre incluso rico y próspero. O sea, en las circunstancias, cuando todos se fueron, cuando todos pensaron que no se podía producir nada, él vio oportunidades porque Dios lo detuvo. Y yo creo que hoy posiblemente Dios te está deteniendo. Dios te está saliendo al encuentro. Y nos está diciendo hoy, a través de esta experiencia de Luis, ¿verdad?, que la destrucción y del hambre, wow, qué fuerte esto, dice Job 5:22, de la destrucción y del hambre te reirás. Sí, bueno, nos están mandando saludos la familia Romero Valera. Buenos días, en sintonía. Los saludamos, qué bueno, están ahí sintonizándonos, muchos también por Facebook Live. Sí. Ahí está Helen Saludos. Que también Helen está conectada en nuestra editorial de esta mañana. Y bueno, meditando, poderoso lo que nos ha estado comentando Luis sobre esta palabra en el libro de Job, y ahí la dejo en realzada: de la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de la fiera del campo. Bueno, porque en aquel tiempo el temor era precisamente, la gente vivía en los campos y era que pudiera ser devorado, pero a veces nos quiere devorar el dólar, o te quiere devorar una circunstancia de adversidad. Pero Dios te dice hoy: si confías en mi voz, si confías en mí, si me crees a mí, de la destrucción y del hambre te reirás. Y yo me apropio de esa palabra porque una y otra vez hemos visto la fidelidad de Dios. Alejandra, yo también me quiero reír de esa palabra. Claro que sí, no de la palabra, sino de lo que la palabra nos inspira a reírnos, ¿verdad? Sí, sí, así claro. es. Del hambre me quiero reír. Ahorita voy a prepararles café, por eso vine rapidito para... qué bueno. Para prepararles café para reírnos todos juntos. Bueno, esta mañana Dios fue muy bueno conmigo porque me hablaba de las pequeñas cosas. Dios me decía como a veces estamos demasiado enfocados en como grandes cosas,
Pues esas grandes cosas necesitan más gente, ayuda, bueno, un montón de situaciones y cosas para que se puedan dar, y por supuesto que se van a dar, debemos tener fe para eso. Pero también necesitamos como ocuparnos de las pequeñas cosas, ser muy diligentes en las cosas que están en nuestras manos, que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces era la palabra que Dios me daba en Proverbios 24:33, porque dice que hay cosas tremendas como las de la araña. Decía que Proverbios 30 dice que la araña, ¿verdad?, que es chiquitica, está incluso en el palacio del rey. Y eso me sorprendía mucho, porque cómo llegó ella allí, igual está libremente. Entonces Dios me decía, el sistema del rey es edificar en sabiduría por el autogobierno que Dios me ha dado, porque decía que las hormiguitas... Explícanos un poquito más eso, ¿qué es lo que dice la Biblia? Porque hay gente que no sabe nada de lo que nos está diciendo hoy. ¿Qué nos dice Proverbios? Proverbios 30. Nos vamos a ir a Proverbios 30. Proverbios 30 Ajá. Dice que hoy comentamos un poco de eso en el tiempo con Dios, y lo traemos a colación también a nuestro editorial, ¿no? Vamos a ver, aquí lo tenemos, hablándonos acerca de valorar las pequeñas cosas. Proverbios 30:25. Dice que las hormigas pueblan no fuerte y en el verano preparan su comida. Los conejos pueblan nada esforzado, ponen su casa en piedras, y las langostas que no tienen rey salen todas por cuadrillas. Entonces son cosas que quizás no hay otros que se las manden a hacer, pero ellas pueden hacerlo, y ese es el principio de autogobierno. El principio de autogobierno es que yo sé cuál es la ley, yo conozco cuál es el principio y lo cumplo, aunque otros no me estén viendo o aunque me vean, yo voy y lo hago. Entonces Dios me hablaba de que hay cosas que yo puedo hacer, que es mi autogobierno. Hay otras cosas que no puedo hacer, pero necesito más gente para poderlas lograr el día de hoy. Porque hay que vivir también la palabra cada día, pero el día de hoy puedo hacer la parte que me corresponde a mí a través del autogobierno, y creo que eso es un buen enfoque. Poderoso. Porque lo que decía Luis me gustaba mucho, como me voy a reír del hambre, de todas esas cosas, pero no por lo que yo puedo hacer, sino por lo que Dios hará. Entonces hay que dar gracias a Dios, poner nuestros ojos en Él, y también obedecer entonces las partecitas que tenemos que hacer, como las hormigas. Las hormigas no pueden producir no pueden producir su propia comida, ellas no pueden ir a un mercado a comprarla y tal, pero ellas cada mañana salen y buscan lo que está ahí, su porción, y la guardan para el verano, para el invierno, porque en el invierno tampoco pueden buscar su comida. O sea, hay cosas que nosotros no podemos cambiar, pero sí podemos hacer las cosas que debemos hacer cuando las debemos hacer. Entonces Dios me daba esa palabra. Tremendo. De ocuparme en las pequeñas hoy Ale nos trae un concepto, ¿verdad? Un término, el autogobierno. Aquí estamos, Ale, no te vas todavía. Y tiene que ver con que nosotros muchas veces queremos que otros nos gobiernen, ¿sí? Y hemos estado buscando que alguien solucione esto, que alguien resuelva esto, que alguien se encargue de mi situación, de mi problema. Muy y sí, bien, pastor. El que se quiere encargar es Dios, pero Dios se encarga diciéndote, tú puedes, y si sigues mis lineamientos, yo te he capacitado, te he dado dones, ¿verdad? Y hoy nos recordaba Alejandra este Proverbio 30 que dice, 4 cosas hay muy pequeñas en la tierra, pero están llenas de sabiduría que impactan a los sabios. Y hoy entonces nos está enriqueciendo con esta palabra de aprender de las cosas pequeñas que son valiosas. Así es. Así como lo son estos animales creados por Dios, la hormiga, el conejo, la langosta, la araña. Eso está en Proverbios 30, 25 al 28. Y habla de la observación. ¿Qué podemos observar hoy en día, Alejandra, de lo que tú nos decías, que nos puede ayudar, de esas cosas pequeñas que podemos valorar? ¿A qué te querías referir hoy que te impactó y que tú viste, oye, esto debo atenderlo, que a lo mejor no estabas atendiendo? Bueno, por eso mismo me voy rapidito ya para ir a preparar un poquito de café para todos, para compartir con todos, y también preparar mi propio desayuno, porque es algo que Dios me ha dicho que haga cada mañana, y yo cada mañana lo tengo que hacer, pero esta mañana tenía mucho sueño y dije, Señor, tengo mucho sueño, después lo hacemos. Pero después lo hacemos cuando me llegue con su palabra. Fue como así chévere, yo te voy sano y todo lo demás, pero haz tu desayuno. Entonces, tremendo. Por eso Así justamente no dije, voy rápido más. y me voy para obedecer la parte que me toca. Permiso, Alejandra. Que usted haga la parte que le toca a usted. Si le toca fregar, friegue.
Si le toca pasar coleta, pase coleta. Así es. Y bueno, Y estamos si en le vivo. toca hacer una estrategia, hágala. Hágala, muy bien. Estamos en vivo por Facebook Live a través de nuestra cuenta Vida Visión Radio. Alejandra se nos fue. Ella tiene una indicación de tener que desayunar cada día. Y qué importante, hoy se lo recordaba el Señor. Ve cómo la palabra nos habla para todas las cosas en la vida. Nos está diciendo, bueno, tu salud depende de mí, que soy tu sanador, pero también tú tienes que cumplir algunas de tus responsabilidades. Si tienes un régimen, tienes que entonces procurar Dios traer la provisión, pero a ti te corresponderá entonces aplicarla. Y nuestros números telefónicos, hoy puede llamarnos al 0424-369-9517. Está con nosotros Jesús Romero, también Robert Sánchez. Vamos a darle paso a Robert, que está activado esta mañana con nosotros, parte del equipo de la gerencia de operaciones, y hoy pues también en el editorial compartiéndonos esa voz de Dios a su vida y a nosotros. Buenos días, Robert. Buenos días, Dios le bendiga a toda la audiencia de Videovisión Radio 89.7 FM. Tremendo, porque lo que estaban hablando en principio, ¿verdad? La palabra que Dios me daba era en Mateo 6:34, donde dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día con su propio mal. Estamos hablando, ¿verdad? Las personas ahorita se están levantando viendo cuánto amaneció el dólar, cómo voy a comprar la comida, que mañana, que vamos a comer mañana, que vamos, una desesperación, ¿verdad? Y a veces uno cree en el Señor, pero uno se preocupa. Y yo ayer agarré un tiempito nada más para ver las noticias y me puse así como que pensativo. Oye, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo? Y yo dije, wow, Señor, ayúdanos. Y esta mañana el Señor me daba esa palabra y yo decía, wow, qué bendición es cuando nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Y lo que hablábamos es que Dios nos prepara para el día. Así es. Entonces, el Señor me decía que no me preocupara, que cada día trae su propio afán. Entonces tenemos que preocuparnos es por el día. ¿Y cuál es esa preocupación? Tengo que preocuparme por buscar de Dios, por buscar la palabra de Dios para pasar un día en victoria, para pasar un día en bendición. ¿Cómo lo aplico a mi vida? Bueno, ahora me tengo que levantar más temprano y empezar a buscar esa dirección del Señor para que Dios me dé la fuerza y la fortaleza de que en ese día yo pueda resolver todos mis problemas, o el Señor me ayude a resolver todos mis problemas. Porque a veces pensamos, ahora, Robert, que se trata de ausencia de problemas. O sea, que la felicidad o el gozo es que no haya problemas. Y creeríamos, bueno, si Dios está conmigo, entonces no debo tener ningún problema. Pero la Biblia no dice eso. ¿Verdad? Dice que Él con la prueba nos da la salida. Nos da la salida. Que es otra cosa. Ahora, malo es tener el problema y no tener la salida. Ahí sí es un ¿verdad? problema. Ahí sí es un problema. Pero Dios nos dice, yo tengo en mi palabra la salida. Viene el problema, pero si buscas mi consejo, si escuchas mi voz, yo te voy a dar la salida, que a la larga lo importante, vas a vencer esa adversidad. No, y que toda esta crisis está creando más búsqueda del Señor. Esta misma crisis está buscando, el que no creía en el Señor, le toca creer en el Señor, porque en nuestras propias fuerzas no podemos hacer absolutamente nada. Entonces Dios nos está diciendo que confiemos en Él y que no nos afanemos por el día de mañana. O sea, en realidad tenemos que buscar la palabra de Dios del día para que no nos preocupemos por el día de mañana, sino que ese día lo pasemos en bendición. Vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, pero lo que tú decías, tenemos la solución, y la solución está en Cristo Jesús, en más nadie. Y de ayer lo compartíamos y decíamos, ¿de qué me vale a mí sentarme en una mesa a pensar, o a ver un medio de comunicación para pensar qué voy a hacer? ¿Verdad? Y digo, no, tengo que, si yo busco temprano al Señor, Dios me dará la bendición para transcurrir todo el día. Y hemos aprendido más en nuestro país, nuestra economía, en todo lo que el entorno que tenemos, ¿verdad? Nos ha ayudado a realmente no solo leer la palabra y escucharla, sino accionarla, que es la parte difícil, ¿verdad?
¿qué voy a hacer? Estoy aprendiendo del Señor, que el Señor me dice que no me afane por... pero ¿qué vas a hacer tú con eso que estás aprendiendo? ¿Qué voy a hacer yo? Todos los días, ahora me tengo que levantar más temprano para buscar esa dirección del Señor, para poder vencer esas pruebas que Tremendo. vamos a tener diariamente. Sí, es que recordando lo que está diciendo Robert, me acordaba de estos días que estuvo Jesús Ortiz con nosotros, que posiblemente está en sintonía. Si está, te saludamos. Te bendiga, Jesús. Por Facebook Live, Vida Visión Radio, estamos transmitiendo en directo. Y recordaba que él nos decía, wow, estando aquí durante la cuarentena, ya él está en su país, gracias a Dios, nos decía, era rico y no lo sabía. Fue su conclusión. Ahora, ¿qué fue lo que aprendió? Es cómo nosotros a veces no valoramos tantas cosas que tenemos y nos afligimos ante la adversidad. Decía, ustedes aquí han sido, wow, entrenados en tantas cosas, ¿no? Somos especialistas en superar problemas. Así que usted que nos está escuchando, en medio de la crisis, en medio del problema, te estás convirtiendo en un especialista de cómo resolver adversidades y aprender a descansar en Dios. Yo creo que Venezuela es como el Harvard de Dios, el que se gradúa, pues aquí puede estar en cualquier parte, ¿verdad? Es un sobreviviente aprobado. Así es. Porque sí, se han sumado muchas situaciones difíciles, pero esto nos anima más a confiar en Dios, a descansar en Él. Hoy empezamos el día, no funcionaba el internet, un aire del estudio de grabación se dañó, que no se conecta, que no se puede editar. Bueno, 20,000 cosas, ¿verdad? Robert amaneció hoy resolviendo, pero aquí estamos, en el editorial, superando las situaciones y entendiendo que eso no nos va a detener. Correcto. Que se cierra una puerta, Dios abre 1000 puertas. Y como lo hemos visto hacer Dios tantas veces, ¿verdad? Entonces ya simplemente nos queda la expectativa. Ahora, ¿cómo lo va a hacer el Señor otra vez? Y entonces eso es una cosa tremenda, el descubrir cómo Dios hace las cosas cada día. Y queremos que tú también te comuniques con nosotros. Recuerda el 0424-369-9517. Jesús, buenos días, Jesús Muy Romero, buenos días, ¿cómo estás, periodista, pastor? hombre que Robert. está siempre detrás de la noticia. Abraham, sí señor. Conectado con la mejor fuente. ¿Cuál es la Así mejor es. fuente? El Señor Dios Todopoderoso, sí señor. Esa es una fuente verídica, verdadera. Así es. Ahí no hay Precisamente es eso que hoy quiero conversar, y creo que estamos en el mismo espíritu, como siempre, porque Dios le habla a sus hijos. Bueno, tengan un maravilloso día. Todas las personas que están conectadas a través de Facebook Live, todas las personas que están conectados al dial 89.7 de Vida Visión Radio FM, desde Maracay ahora para todo el mundo. Así es. Gloria a Dios. Así Aleluya. Yo esta mañana le dije a Abraham, oye Abraham, no tengo nada, ando porque me levanté un poquito, o sea, me levanté a las 5:40 y algo, y entonces salté de la cama, y entonces y el desayuno y la cuestión, y a planchar la ropa. Por eso yo vi como Jesús, como los conejos, se metió en su madriguera Sí, a escarbar, a ver qué Y hay. entonces le dije al Señor, me senté frente a la computadora y le dije, Señor, dame una palabra, Señor, que pueda traer a mi vida hoy una transformación de eso que estamos pasando. Y precisamente, figúrese, por eso digo, estamos en el mismo espíritu. La palabra que me vino a mi corazón es: echa fuera el temor. Wow. Echa fuera el temor. Wow, y es impresionante. Entonces me fui a Primera de Juan 4:18. En la versión Reina Valera nos dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. Wow. Entonces yo de verdad comencé, yo dije, bueno, Señor, en la versión Habla Hoy dice donde hay amor no hay miedo. Entonces, wow, qué impresionante. Yo ayer salí a hacer unas compras de comida y quedé muy sorprendido por los precios. Muy aterrorizado. Aterrorizado, hermano, de verdad. Llegué a ver los precios de los productos de primera necesidad y es una cuestión preocupante, en verdad. Y debo confesarles, de verdad, debo confesar que me agobiaron pensamientos de angustia.
Luego traté de no mostrar ese temor a mi familia para que no entráramos en pánico, aunque sí le comenté algunas cosas a mi esposa. Oye, las cosas están sumamente caras, vamos a tener que cambiar el sistema de cómo preparar la comida y todas estas cosas, vamos a ser un poco más comedidos. Así que, bueno, pasé toda la tarde en verdad un poco angustiado, un poco agobiado, pensando qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, de qué forma lo vamos a hacer. Y esta mañana, hace ratito, precisamente le dije al Señor: Señor, háblame, papá, necesito una palabra. Y me vino esta palabra maravillosa: el amor echa fuera al temor. Y la estoy meditando aún. Solo en el amor del Señor hay paz y hay tranquilidad. Y si le amamos a Él y nos refugiamos en el amor perfecto de Dios, mire, ahí no hay salida. Ahí hay paz, hay tranquilidad. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, podemos estar convencidos. Así dice en el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En esa confianza está ese perfecto amor, saber que Dios te ama, que Él te va a proveer, que Él te va a refugiar, que Él te va a abrazar, que Él no te va a desamparar, y que tú, en tu amor para con el Señor, te refugias en Él y dependes de Él. Esto es maravilloso, pastor. Excelente. Yo todavía estoy meditando en esta palabra porque es una palabra que le habló a mi corazón, porque yo sentí temor. Sentí angustia ayer, porque yo dije: wow, ya ni siquiera el dólar, que es una moneda que, bueno, en Venezuela ha hecho sus cambios económicos, pero es una moneda supuestamente fuerte. Y sin embargo, ya el dólar no nos da abasto para hacer compras. Y esto me atemorizó mucho. Y por mi familia, por mis vecinos, por las personas que conozco, por mi familia extendida. Pero esta mañana, entendiendo que en el perfecto amor de Dios, que en la confianza que depositamos en Dios y que Dios deposita en nosotros, está la salida. Tremendo, Jesús, y queriendo compartir contigo y con la audiencia, ¿verdad? Precisamente también el Salmo 112 nos dice que cuando nosotros tememos a Dios, o sea que reconocemos quién es Él, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestra autoridad, no transgredimos las líneas y descansamos en sus mandamientos, entendemos que Dios es el dueño de todo. Dice el Salmo 112, versículo 7, no tendrás temor de malas noticias. Así es. O sea, no es que no va a haber las malas noticias, estamos reafirmando situaciones que hay adversidad, sino dice: y no temerá por una razón. ¿Cuál es la razón para no tener temor de malas noticias? Dice la palabra: porque su corazón está firme, confiado en Jehová. O sea, usted podrá decirnos, a lo mejor nos sigue esta mañana y decir: bueno, pero ¿cómo no voy a tener temor? Empresario que tiene temor a que se devalúe sus productos, o el que ya se le devalúa su dinero y la situación compleja, encima los otros factores de la crisis y la limitación, la cuarentena y tantas cosas que atosigan nuestro pensamiento. Pero su palabra viene no solamente como un tranquilizante, porque si no nos adormecería. Así es. No, sino que la palabra no viene para eso. La palabra viene para centrarte, no para tranquilizarte, para centrarte. No tendrás temor de mala noticia. ¿Por qué? Porque esa situación de temor, que es tu imposibilidad de resolver algo, es cambiada por la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dice en su palabra que Él no dejará en vergüenza al que en Él confía. Diego, y la Escritura dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que permanecen. A pesar de todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor, la confianza nos ayuda a mantenernos firmes en Dios, esperando en Dios. Firme en Dios, y que es importante, porque quien nos escucha a lo mejor no entiende. No, es que no estamos confiando en ninguna persona. Una super fe, una ni cuestión. tampoco una institución.
ni en el gobierno, si es bueno o malo regular. No estamos Así es. confiando en si las naciones nos ayudan o no nos ayudan. Estamos confiando en que por encima de eso hay un Dios que gobierna. Así es. Y que Dios tiene múltiples formas de extendernos su mano cuando en Él confiamos. Por eso, en la oración del Padre Nuestro, ustedes recuerdan, ¿verdad? Ajá. Jesucristo le dijo a sus discípulos, y dijo, Señor, enséñanos a orar. Ellos no es que no sabían orar, pero su oración no era muy efectiva, era muy religiosa, era muy dogmática, pero Jesús le dijo, no, la cosa es así. Cuando oren, oren así, Padre Nuestro que está en los cielos, diríjanse a un Padre, y a ese Padre soliciten el pan de cada día. Así El pan es. de cada día danos hoy. Entonces, ¿de dónde proviene el pan? El pan, nuestra provisión no proviene de la cuenta bancaria, no proviene de lo que digan las páginas en cuanto a la tabulación de la moneda. Nuestro pan proviene del Dios que es Jehová Jireh, el Dios proveedor. Yo creo que esa fue la oración más fuerte que hice hoy en la mañana. Wow, cuéntanos, Isaac. Bueno, Diego, antes de comenzar a hablar, me tocó el rol de mandar saludos. Así que quiero saludar a nuestra audiencia que nos escucha por Vidavisión Radio 89.7 y a los que nos ven por Facebook Live, un saludo a mi maravillosa y hermosa esposa que sé que está en sintonía. Ah, Pero quiero mandar unos supervisando. cuantos saludos aquí. Mauricio Marrufo está en sintonía. Juliet Bastida, desde Barquisimeto, Diego, nos está escuchando. wow. Desde Chile también. ¿no? Bueno, sí. Barquisimeto, Ismeri ciudad Mo- musical de Venezuela. Ajá, Ismerey Moreno, Andrés Rodríguez, la familia Romero, Aleluya. mi Carelis. esposita y mi Ajá. hija Bueno, por allá. nuestra fiel oyente Evelyn Magdaleno, que todos los Todos días los días, está está fiel. fiel. Evi con Exacto. su familia, con Ilsa. José desde Betancourt, desde San Francisco de Asís. Ajá, el pan de cada día, muy importante. Oye, ese es un mensaje, Elvi. El pan de cada día, danos hoy. Desde- El panadero. Desde San Francisco de Asís, José Betancourt, ya varias veces lo he escuchado de que está en sintonía. Te mandan saludos, Jesús Romero. Oye, qué bueno, sí. Sarmiento Alexander desde Chile. Desde Chile, Wow. sí, señor, Saludos. mi hermano. Un abrazo. Qué bien. Y nuestra también fiel oyente, Marlene Flores, también nos manda saludos. Por aquí mi cuñado Abraham dice, la barca. Ahí nos llama. La barca de Jesús. Claro, ahí está Lisa, que ayer estaba de Lisa estaba de Ramos. cumpleaños. Lisa, ayer. Ah, bueno, ¿ah? Oye, un qué saludo. Nosotros queríamos ir, pero bueno, la cuarentena no nos dejó ir a comer todo. Bueno, Diego, Charlot. Y Lisa decía, hay que dar gracias por todo. Gracias, Señor. Le rindió la torta. Así es. Voy con Misión Carácter, Charlot. Ay, ¿qué es Misión Carácter? Bueno, Misión Carácter es un programa de formación en valores para transformación de la cultura, ¿verdad? Así es. Que todos los miércoles hacemos acá. Todo el equipo de Vidavisión, no solo estamos aquí en el editorial, también estamos creciendo juntos y tenemos un tiempo para formar nuestro carácter. Esto es un regalo que nos llegó a través del Ministerio Full Potential, de nuestro hermano Jesús Ortiz, regalo al país, de poder meditar en verdades y principios que nos cambien y nos hacen mejores Y lo maravilloso que es a la luz de las Escrituras. a la luz de la palabra. Entonces, fíjate, ayer estaba hablando unas cosas con mi esposa y nuevamente Sobre el principio de la honestidad, por cierto, ¿verdad? Wow. y nuevamente recordé experiencias vividas de cómo Dios de verdad que ha sido grande en misericordia y de que oír la voz de Dios en esos momentos fue significativo, Diego. Fue grandemente significativo porque si no fuera sido obediente a lo que Dios me estaba diciendo, yo podía haberme metido en problemas legales muy fuertes. Y fíjense lo que dice este principio de la honestidad. Dice, las mentiras meterán en dificultades a cualquier hombre, pero la honestidad es defensa suficiente. Y yo estaba esta mañana en la computadora, después que me arrodillé a orarle al Señor, y se me vino un versículo, que por cierto no me acordaba bien dónde quedaba, y fue Luis el que me recordó, que queda en Proverbios 28:13, que tiene mucho que ver con este principio. Y dice de la manera siguiente, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y yo puedo decir que esto en un momento de mi vida se hizo muy real, textualmente se cumplió en mí, porque de verdad que Dios fue grande y misericordioso y me dio una nueva oportunidad.
¿Gracias a qué, Diego? Gracias exactamente a la honestidad del principio que leí hace rato. Yo pude haber decidido o mentir y meterme tal vez en un problema más profundo, o ser honesto y aceptar pues las consecuencias. Porque hace tiempo yo trabajaba en un sitio y en funcionario público. y en esa época yo no estaba en el pastorado, tampoco estaba activo en la enseñanza. Realmente era una persona que iba a la iglesia simplemente y me sentaba y me iba. Pero sí reconozco que también tenía una pequeña intimidad con Dios en mi casa. No era muerta ni nula total, sí la había, no como ahorita, pero sí la había. Y llegó un momento de mi vida donde me hallé profundamente haciendo lo malo, Diego. De verdad, haciendo lo malo, siendo hijo de Dios, de verdad estaba haciendo lo malo. Y Dios como Padre nos corrige. Y la gente se pregunta a veces por qué eso, Isaac, ¿verdad? Claro, si nosotros nos descuidamos, porque el ser cristiano simplemente es decidir vivir conforme a la palabra, pero si yo dejo de leer la palabra, Ajá. o pierdo mi relación de estar expuesto a la palabra que es medicina, pues volveré a mi vieja naturaleza. Así es, si no pongo por obra lo que leo. Porque no es una cosa mágica, ¿no? A veces la gente no entiende que esto es un camino y hay que caminar por él. Si yo sé que existe el camino, pues no camino, no me beneficio del camino. Sí, por eso es que Jesucristo le dijo, tienes que tomar tu cruz y seguirme. Hay ciertas decisiones que nosotros tenemos que tomar en el camino del Evangelio. Sí, y Dios te hablaba fuertemente ahí. Y la hoy. decisión más importante que tenemos que tomar como hijos de Dios es vivir la palabra. Ese yo creo que es lo más importante que como cristianos debemos hacer, es vivir las Escrituras. Y fíjate que hubo un momento, Diego, donde Dios comenzó a hablarme en una semana. Me acuerdo, claro, un día el lunes tuve un sueño. Dios me habla a través de un sueño y yo me quedé quieto, no le dije nada a mi esposa, pero el sueño fue tan preocupante que al día siguiente se lo conté. Y de jueves para viernes vuelvo a tener el mismo sueño, pero en escenario diferente. Y yo, gracias a Dios que Dios me ha dado cierto entendimiento, yo entendí rápido y le dije a mi esposa, me acuerdo claro, ese día antes de irme para el trabajo, le dije, Belkis, voy a meterme en problemas. ¿Qué cosa? Le dije, Belkis, voy a meterme en problemas, Dios me ha hablado, he tenido 2 sueños recurrentes y estoy claro, discierno de que me voy a meter en problemas. Entonces me fui al trabajo, Diego, y hice lo malo nuevamente. Y en esa ocasión me graban. Yo no sé si te había contado esto. Charlo sí lo compartí en la cuestión de visión carácter. Y en el momento que yo hice lo malo, inmediatamente se revolvió algo dentro de mí. En mi espíritu sentí que me había equivocado y que se estaba cumpliendo el sueño. Sin yo saber si me había equivocado o no. Digamos de que yo hice lo malo y no, estaba todo normal, pero mi espíritu me decía, te equivocaste. Y era tan fuerte lo que sentía que llamé a mi esposa y le dije, mi amor, creo que me equivoqué y creo que lo que soñé se va a empezar a cumplir a partir de hoy. Y de repente entran las personas con las que me había equivocado y me dicen, me llaman, muchacho, necesito hablar contigo. Y me dice, ¿sabes qué? Te grabamos y te vamos a denunciar. Wow, eso de verdad que fue una sensación espantosa y horrible lo que sentí. Y yo, bueno, ok, está bien. Voy a buscar a la persona, a nuestro presidente que va a hablar contigo. Ella quiere hablar contigo. Y ellos se van, yo entro y le digo a mis compañeros, mira, creo que me metí en problemas, bueno, supuestamente me grabaron y cosas así. Y ellos toditos, inconversos, lo que me decían es, miente. Todos, miente, niega. Pero no, Diego, el Espíritu me hablaba. El Espíritu me decía, acepta la verdad, acepta lo que hiciste, di la verdad. Esa palabra la tenía en mi mente. Es tremendo, ¿verdad? Sí, acepta lo que hiciste, di la verdad. Acepta lo que hiciste, di la verdad. Y se me acerca una señora mayor. Resulta ser que, digamos que la jefa de toda esa gente era una señora mayor. Y me llama, hijo, necesito hablar contigo. ¿Es verdad que tú hiciste esto?
Y le dije, sí lo hice. ¿Por qué lo hiciste? Le dije, no lo voy a mentir, señora. He estado haciendo lo malo por mucho tiempo y creo que este es el colmo, pues. Lo peor, y le confesé, que creo que no te lo había dicho, Charlotte, y le dije, lo peor es que si hay alguien que no debería hacer eso, soy yo, porque soy cristiano. Entonces la señora me dice, qué bueno que reconozcas tu error. Y porque hablo del principio, dice que las mentiras meterán dificultades a cualquier hombre, pero la honestidad es defensa suficiente. Hablar con la verdad, aceptar mi error ante las personas que afecté, me dio una nueva oportunidad. La persona me dijo, bueno, hijo, como fuiste sincero, te voy a dar una nueva oportunidad de que hagas lo correcto. Y yo le dije, claro que sí, voy a hacer lo correcto. Wow. Y Diego, hice lo correcto y gracias a Dios todo eso quedó hasta allí. Pero viene la otra, la acción, digamos, la enseñanza que quedó de todo eso era qué iba a hacer después de eso, ¿no? Ya Dios me había alertado a las consecuencias graves por sueño de si yo seguía en esa práctica. Y yo ese día dije, hasta hoy esta práctica, hasta hoy. Y de verdad que hasta ese día yo seguí haciendo lo malo, le pedí perdón al Señor y fue maravilloso. Mira, eso se me quitó un peso de encima, me sentí libre, qué increíble, porque si había algo que acusaba mi vida como hijo de Dios cuando escasamente iba ante su presencia, era eso, era algo que obstaculizaba mi oración. Y después de ese día, que no solamente fue que lo decidí, Diego, sino que yo tenía un montón de gente a quien, entre comillas, le ofrecía servicio y le dije a todo el mundo, mire, hasta hoy yo hago eso. Y todo el mundo decía, ¿qué pasa? Yo le dije, nada, sencillamente es algo que como hijo de Dios no puedo seguir haciendo. Wow, qué tremendo, porque aplicaste lo que dice la palabra, que el que encubre su pecado no prosperará. Tú lo confesaste, pero dice, el que confiese y se aparta, claro, tendrá misericordia. Y te correspondió confrontar. Y cuando te estaba escuchando, Isaac, te agradezco que abras tu corazón y te expongas sabiendo que ese es el hombre anterior, no el actual, y que Dios nos refresca el hecho de que debemos ser genuinos y veraces. También nos demuestra el poder de la palabra. Así es. Tú eras un funcionario público y en tu acción, por diferentes razones, caíste en la tentación. Así sabemos, hay muchos funcionarios. Hoy en día hay tentación por la gasolina. Los funcionarios tienen la tentación de sacar beneficio de eso. Hay tentación. En estos días teníamos que movilizar un familiar en una ambulancia y estaban pidiendo también los trabajadores de la ambulancia. Hay tentación de aprovecharse las circunstancias, pero cuando conoces la palabra, eso te detiene, porque dices, hay una consecuencia. Y eso es lo que nos ha animado también a hacer este editorial, a saber que necesitamos buscar la voz de Dios y no dejarnos llevar por la oportunidad, por la necesidad, no solamente dejarnos arrastrar, sino parar. Isaac se detuvo, paró en ese momento y dijo, no lo hago, confesó y alcanzó misericordia. Pudo haber perdido su trabajo, pero también Dios puede proveernos otro, como muchas veces ha pasado, mas mostró misericordia y le permitió seguir trabajando. Bueno, y aquí lo tenemos hoy, trabajando, siendo un modelo también como padre, como pastor. En un momento se equivocó, pero logró superarlo. ¿Me decías de Isaías, Charlotte, lo tenemos al aire? Ok. Vamos entonces a Jesús. Jesús está de Bogotá. Vamos a escuchar el maná de hoy que nos comparte Jesús desde Bogotá, participando de este editorial colombo venezolano. Adelante, Jesús. Buenos días. Ajá. Estamos teniendo un detallito técnico ahí, a ver. Con la señal. Ahí lo estamos resolviendo, vamos a ver. Estamos en vivo. Estamos en vivo, sí, claro, estamos transmitiendo por Facebook Live. Y aquí tenemos, nos dice, de Dios son buenos para con nosotros. No son planes de desgracia, para tener esperanza y futuro. Es un pensamiento que nos manda Jesús y creo que ahí estamos resolviendo la conexión con Él para colocarlo al aire. También podemos pasarlo de allí al otro teléfono para que lo pasas por el WhatsApp y de esa manera lo tenemos. Josías, buenos días. Háblanos, Josías,
de esa palabra que también Dios te ha dado como parte del equipo de Vidavisión y también el propósito de Dios sobre tu vida. Seguimos en el editorial hoy escuchando también a Josías mientras recibimos a Jesús. Un joven de Dios. Buenos días Así a toda es. la audiencia. Bueno, la palabra de hoy fue súper, inexplicable porque yo ya, Dios me dio la palabra, la leí, pude escribir sobre ello y llegando aquí, llegando los mensajes, yo revisando, me llegó un mensaje de Helen. Saludos a Helen que nos está sintonizando. Me llega y es sobre el afán y es algo que, tiene que ver con la palabra que Dios me dio hoy. Y gracias a Dios pude responderle por medio de eso que Dios me pudo dar en entender. La palabra está en Lamentaciones 3, 21 al 24 y dice así: Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por lo tanto en él esperaré. Wow, esto me dio una paz inexplicable, porque en estos momentos Dios da palabra, que a nosotros nos da paz en estos momentos, en esta situación. Y eso es lo que más necesitamos en estos momentos, en esta situación de oscuridad, de tribulación, de intranquilidad. Dios nos da paz por medio de su palabra. Tenemos que estar confiados en su misericordia, la gran misericordia de Dios con nosotros. Cada mañana son nuevas, en gran manera es su fidelidad. La porción de mí es Jehová, lo que Él me da, su porción, su palabra, su luz, paz, esperanza, en Él esperar y confiar. Esta paz que Dios nos da es inexplicable, es de una manera que nos da tranquilidad, nos sentimos bien, es refrescante. Entonces las cosas que nosotros hagamos, hacerlas con paz, pensar, tener en mente que Dios tiene el control de nuestras vidas, si nosotros dejamos entrar a Dios en nuestras vidas y que Él nos guíe. Así es. Entonces una frase que me vino a la mente es que no hacer lo correcto con una actitud correcta, no lo mejor con afán. Y eso es lo que Dios nos dice esta mañana. Hagamos lo correcto con una actitud correcta y no lo mejor con afán. Que ahorita en estas circunstancias que la mayoría está atribulado, que están sin paz, están estresados, hacen las cosas con afán, quieren hacer todo rápido, salir de eso. En cambio, la palabra de Dios, los que tenemos a Dios en nuestro corazón, y Dios cada día da una palabra de paz, de tranquilidad, de que nosotros tengamos esperanza en Él y que nunca la perdamos, que tengamos fe diariamente en Él. Así es, Excelente. tremenda esta palabra que nos da Josías hoy en el editorial. Esta palabra que, vea cómo Dios nos habla. Él estaba recibiendo un mensaje, ¿verdad? Sí, Y leyendo el mensaje de Helen, Helen. entonces esto trajo una voz a su vida, donde yo le estaba hablando a Josías sobre el afán, sobre que cuando nuestra porción es Dios, entonces podemos esperar en Él. Y recuerdo lo que nos dice también la palabra, dice: por nada estés afanado, mas tengan todas las cosas puestas en oración. Y el afán se va cuando capturamos una voz de Dios, y ahí tenemos a Jesús a esta hora. Ajá, Jesús, estamos escuchando desde Bogotá, Colombia, en nuestro editorial de hoy. Ortiz desde Bogotá, otra vez, ya en casa después de mucho tiempo, dándole gracias a Dios que Él es fiel. Y esta mañana estaba yo pensando, o leí algo que me gustó mucho, que hay una forma activa y una pasiva de confiar en Dios. La pasiva es cuando me calmo, entro en ese lugar quieto, de reposo, de intimidad y busco su voz. Y la activa es cuando empiezo a hablar con seguridad de lo que he escuchado. Y estas dos formas de agradar a Dios, de buscar a Dios, pues son los que nos va a dar realmente la seguridad. Muchas veces lo que no nos permite tener esas dos formas, activa y pasiva, son nuestros planes o las circunstancias que nos agobian. Y ahí es donde tenemos la gran lucha. Y creo que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, soberano,
sobre todas las cosas y aún las circunstancias, Él nos dará la paz. Después leí la historia de Ruth, Noemí, Boaz, y ahí se ve aplicado claramente cómo en el caso de Ruth, ella lo que hizo fue lo correcto, acompañó a su suegra, y ese hacer el correcto lo llevó a la voluntad de Dios, lo llevó al destino que era Dios, tipificado por Boaz, a un mejor destino, a un mejor plan. Fíjate que ella no hizo planeación, ella no estaba atormentada con las circunstancias, sino hizo lo correcto. Cuando oímos a Dios y hacemos lo correcto, eso nos lleva a una voluntad. Y como dice la palabra, si sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y como dice también que los planes son buenos, Dios tenía un plan bueno para Ruth y la llevó a través de hacer su voluntad. Dice que el Señor pone tanto el querer como el hacer en nosotros. Por eso tenemos que calmarnos y ver qué es lo que le está colocando. Y si estamos haciendo su voluntad y estamos haciendo lo correcto, vamos a llegar a ese plan perfecto que Él tiene para nuestras vidas. En el caso de Ruth, ese plan perfecto era Boaz. Y Boaz tipifica a Dios. No importa las circunstancias, cuanto más peor se pongan, debemos confiar en cada mañana, estar tranquilos para oír su voz y hacer lo correcto durante el día, porque eso nos va a llevar al plan perfecto de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Podamos estar quietos para tener esa confianza pasiva y podamos hablar con seguridad para tener esa confianza activa. En el nombre de Jesús pedimos, Dios Todopoderoso, para todos los que están escuchando, que la paz del Señor caiga sobre ellos, de poder confiar en lo que tú vas a poner el día de hoy, tanto para hacer como para querer como para hacer. En el nombre de Jesús, amén. Wow, tremendo. Escuchábamos esa palabra de Jesús Ortiz, que nos llama desde Bogotá, de cómo hay formas de confiar en Dios. Una pasiva cuando meditamos en su palabra, lo que Él nos ha dicho, y la activa cuando en esa palabra que hemos recibido, entonces actuamos. Poderoso el testimonio de Ruth, que sin saber muy bien hacia dónde iba, hizo lo correcto. Cuando haces lo correcto, aunque no sepas a dónde vas, Ruth, eso lo llevó a su mejor destino, a cumplir la voluntad de Dios. Y todo comenzó con una buena disposición y todo comenzó con la obediencia. Poderosa reflexión de la voz de Dios en esta mañana. Esther Ortiz está con nosotros también y estamos al cierre. Bienvenida, Esther, al editorial. Muy buenos días a toda la audiencia de Vida Visión, y estoy muy complacida de poder estar aquí el día de hoy y poder compartir la palabra de Dios a mi vida. El día de ayer fue un día un poco difícil para mí y pude entenderlo después en la noche, y fue porque ayer me quedé dormida en la mañana y tenía que venir a la emisora y no pude tener mi tiempo de oración en la mañana ni pude hacer mi tiempo con Dios. Y todo mi día fue terrible. Yo estaba molesta, peleé con todo el mundo, dije todo lo que quería decir. Y después en la noche, cuando llegué, estaba en casa y estaba leyendo la palabra, el Señor confrontó, mi vida fue muy confrontada y me di cuenta como, si pierdo ese tiempo de comunión con Dios, entonces todo mi día va mal. Y entonces hoy en el tiempo con Dios el Señor también me lo recordaba en el verso de Proverbios 30:33, que dice: ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Entonces el Señor me decía esta mañana: Esther, yo te confronto, deja ya la molestia y no causes pleito. Sé que hay cosas que te molestan, pero entrégamelas a mí, yo las resuelvo contigo. Y el Señor me recuerda de que Él no me deja sola, sino que aun cuando yo estoy molesta, puedo entregárselo a Él. Así como Él, como su Hijo Jesús, tomó la cruz por mí, Él se ha dado por mí. Entonces, así como Jesús siempre tomó la cruz por nosotros, por mí, para llevarla, entonces Él también me dice en amor: dame tus molestias, que yo las voy a llevar y las voy a resolver por ti. Entonces, esta era la palabra que el Señor trae a mi vida, y el día de hoy el Señor también me dio una aplicación, y es pedir perdón por a una persona específica por mi mala actitud de ayer. Entonces eso lo voy a hacer hoy.
Excelente, qué poderosa la palabra, cómo nos alinea, nos ordena, nos lleva a restablecer las cosas y nos da paz. Y esa reflexión de Esther hoy nos bendice grandemente. También Aldo de la Valle, un amigo de tiendas Hop 910, que sabemos pronto renacerá, está en sintonía. Y tenemos a Robert Suárez, ya estamos casi al cierre, pero Robert nos está mandando un audio, parte de nuestro equipo de producción audiovisual. Adelante, Robert, con tu palabra en esta mañana en nuestro editorial. Buen día, por acá Robert Suárez. Hoy finalizando la semana, Dios me hablaba de una manera muy específica. Al principio de esta semana, el lunes, martes, quería mis emociones como que de fallecer viendo tantas situaciones tanto en el mundo entero como en nuestro país, que nos afecta pues como habitante de la tierra, como habitante de nuestro país. Y por ahí el día miércoles, jueves y hoy viernes, pues Dios me hablaba y me decía: Robert, necesitas estar en mi presencia. Como dice aquel cántico, en su presencia hay paz y gozo. Cuando nosotros entendemos que vivir en su presencia trae un refrigerio en nuestras vidas, es ahí donde se nos renueva nueva fuerza, agarramos la fuerza del búfalo y arrancamos otra vez, nos paramos y continuamos, porque somos humanos y sabemos que como humanos desfallecemos, como humanos vemos las situaciones, vemos los problemas, vemos todo lo que está pasando a nivel mundial en nuestro país, y siempre tendemos a desfallecer. Pero la palabra de Dios dice que a los hijos de él no tendrán falta de ningún bien. Y cuando dice ningún bien, es ningún bien, tanto económico como espiritual, como personal, como familiar. Todo eso engloba, ese bien engloba en todo esto. Entonces, Dios me decía eso. Es con esta palabra, esa palabra la tomo como una palabra rema para esta semana, para mi vida, en esta situación, en este tiempo, que los hijos de él no tenemos falta de ningún bien. Entonces, bueno, esa es mi reflexión, mi maná para este día. Parado, firme, levantado, confiando en Dios y vivir en su presencia. Vivir en su presencia. Cuando estamos en su presencia, ahí hay plenitud y gozo. Así es. Bueno, estábamos escuchando a Robert Suárez. Robert es parte de nuestro equipo y al cierre de nuestro editorial hoy, qué poderoso cuando una palabra nos entra, nos da paz. Y él nos decía: necesitamos estar en su presencia. Lo que Dios me está hablando es que necesito buscarle más. Hoy estamos viendo tantas noticias, estamos en las colas buscando combustible, de los recursos que se hacen más limitados. Entonces, pero en medio de todo eso, cuando recordamos su promesa, los hijos de Dios no tendrán falta de ningún bien, entonces la paz de Dios nos sobrecoge. Y hoy nos estaba hablando yo sobre eso. El meditar en las cosas pequeñas, nos decía Alejandra el día de hoy, y aprender de ellas diligencia, y aprender de ellas toda la sabiduría de su comportamiento. Luis al principio de la mañana nos hablaba de que nosotros hemos de recordar que Dios es que aún en tiempo de hambre y necesidad, Él nos salvará. Nos reiremos de la necesidad cuando nuestra confianza está puesta en Dios. Y Robert nos hablaba que cada día trae su propio afán. Sobre esto nos hablaba hoy Robert, también Josías, de no afanarnos, para eso dar gracias a Dios y poner en Él nuestras cargas. Jesús Romero nos decía hoy cómo el Señor le hablaba acerca de la necesidad de que echemos fuera el temor. El temor no se va a ir hasta que lo echemos fuera. ¿Y quién lo echa fuera? El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Cuando tú te llenas de su amor, ¿y cómo me lleno de Él? A través de
su palabra a través de abrirle mi corazón a su verdad. Me lleno de su verdad, me lleno de sus principios y el temor se va porque estoy lleno de él. Isaac nos recordaba que la mentira trae consecuencias y a veces estamos justificándonos y estamos aprovechándonos de las circunstancias y lo que nos estamos dando no nos damos cuenta de que estamos entonces conduciendo a nuestra propia destrucción. Y Jesús Ortiz nos hacía la reflexión de que debíamos no solamente tener una fe pasiva, sino también activa y aprender que siempre hacer lo correcto nos llevará a un mejor destino. Aunque no sepamos el resultado de nuestras acciones, al final, al hacer lo correcto, haremos la voluntad de Dios y de Él recibiremos recompensa. Y Esther nos decía que tengamos cuidado de no pretender avanzar en el día sin primero buscarle a Él, porque es Él el que nos ayudará a que el día nos rinda y nos vaya bien. Pero si no lo has hecho, entonces la solución es volver a la fuente y es entonces restaurar aquellas cosas que posiblemente se dañaron. Así que de esa manera, Esther, queremos darle un saludo a la Congregación León de Judá desde San Joaquín de Turmero, que nos está sintonizando. Excelente. A los que se conectaron por nuestras redes sociales que estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live, también agradecemos. Hoy se comunica también Ana, nos llama siempre en sintonía, ella está en El Limón, le saludamos, y a todos los que por Facebook Live entraron a nuestro canal Vida Visión Radio, los que nos siguieron y observaron a través de Instagram, @Vida Visión Radio, y los que nos escucharon a través de los 89.7, a todos nuestro abrazo radial y nos despedimos. El próximo lunes estaremos nuevamente con ustedes y esperamos la próxima semana restablecer nuestra señal de streaming de audio por internet y de esa manera extender nuestra cobertura y poder estar más cerca de ustedes. Dios les bendiga, feliz fin de semana. Continúen con la programación de Vida Visión. Nos despedimos. Este fue el editorial de hoy.